Normalmente cuando hablamos de mantener unos huesos de acero o de tener, no sé, una energía desbordante o incluso de estabilizar el estado de ánimo cuando el estrés aprieta, pues la mente se va directo a las superestrellas de siempre. Claro, pensamos en levantar pesas, en inundar el cuerpo de calcio o en terapias súper complejas. Exacto. Pero los documentos que vamos a analizar hoy apuntan a un arquitecto maestro que es casi invisible. Un oligoelemento microscópico que si falta en el organismo hace que el cuerpo literalmente tire los minerales esenciales por la borda y desestabilice todo el sistema. Y es que hablamos del boro. Eso es. Así que es un auténtico placer dar la bienvenida a Flexibilidad Metabólica para una nueva exploración detallada. Y bueno, yo diría que es un punto de partida fascinante porque nos obliga a cuestionar la visión tradicional que tenemos sobre la salud celular. Totalmente. Nuestra misión en este análisis profundo es destilar exactamente la información de esta recopilación de textos para, entender qué es el boro, cómo opera a nivel molecular, con qué otros elementos hace equipo y, lo más crítico, porque estos documentos sugieren que su deficiencia silenciosa podría ser el eslabón perdido en muchísimos problemas de salud actuales. Y antes de arrancar, hay que dejar súper claro que nuestro objetivo hoy no es dar consejo médico, ni respaldar ciegamente todo lo que dicen estos textos, sino diseccionar lo que proponen para entender esta perspectiva tan particular. Sí, diseccionar y analizar, exacto. Y para empezar a desempaquetar esto, creo que no podemos mirar primero al hueso o al músculo, sino al cableado interno, al sistema nervioso. El enfoque neurológico primero, vale. Porque las fuentes introducen de entrada un concepto que vertebra todo el argumento, o sea, hablan de la individualidad bioquímica. Ese concepto de individualidad bioquímica es clave en estos textos. Básicamente plantea que las necesidades nutricionales no son una tabla estándar y estática. Ya no somos todos iguales. Claro, pueden variar enormemente de un individuo a otro, a veces en proporciones de, fíjate, de 1 a 10, debido a factores genéticos, ambientales o de desgaste por estrés. Ostras, de 1 a 10 es una diferencia abismal. Lo es. Y lo interesante es cómo el texto utiliza esta idea para cambiar el paradigma de la salud mental y nerviosa. Porque el material sugiere que muchas personas que reciben diagnósticos de cuadros ansiosos, de angustia constante, de distonía neurovegetativa o hipersensibilidad crónica, pues en realidad podrían estar sufriendo de carencias nutricionales muy profundas y súper específicas. Espera un segundo. Has dicho distonía neurovegetativa. ¿Sí? Para asegurarme de que no perdemos a nadie con la terminología médica desde el minuto 1. A ver, ¿te refieres a cuando el sistema nervioso autónomo pierde el equilibrio y de repente, pues, el cuerpo entra en un estado de alerta o de ansiedad física sin que haya un peligro real a la vista? Exactamente eso. Es cuando el sistema de lucha o huida del cuerpo, digamos que se desregula y se activa de forma errática. Y claro, eso causa palpitaciones, sudoración o tensión sin un motivo externo claro. Ya, el típico ataque de ansiedad de la nada. Sí, pero lo que proponen los documentos es que no siempre estamos ante un defecto del carácter o un trauma psicológico no resuelto. ¡Qué fuerte! Según los datos analizados, al realizar un análisis clínico de los minerales en la sangre de estos pacientes, pues es increíblemente frecuente revelar una carencia específica de boro, a menudo acompañada de deficiencias en silicio o zinc. Vale, o sea, a ver si lo entiendo. Es como llevar el coche al mecánico porque el motor hace un ruido extraño y tiembla. Vale, me gusta por dónde vas. Y en lugar de desmontar todo el bloque del motor, de cambiar la transmisión o reprogramar toda la centralita electrónica, que sería como la terapia psicológica profunda, pues el mecánico descubre que simplemente le falta una gota de un aceite esencial muy específico en un engranaje clave. Exacto. O sea, solemos buscar problemas psicológicos complejísimos o desequilibrios de neurotransmisores gigantescos, cuando la respuesta podría estar escondida en algo tan diminuto como un oligoelemento. Es una analogía fantástica, la verdad, porque ilustra muy bien la diferencia entre tratar el síntoma y tratar la causa base. Y a nivel biológico, el mecanismo de acción que describen las fuentes tiene muchísimo sentido. ¿Cómo funciona exactamente entonces en la neurona? Pues el boro, junto con el zinc, no actúa como un sedante artificial, sino como un modulador de las membranas celulares. Ayuda a regular cómo fluyen los iones a través de las neuronas. ¿Vale? Los iones, la electricidad básica del cuerpo. Eso es. Cuando hay suficiente boro, las neuronas mantienen un umbral de disparo adecuado.
Pero si falta, la membrana se vuelve inestable, la neurona se sobreexcita con estímulos mínimos y, claro, el resultado a nivel macro es ese nerviosismo o fatiga prepatológica que tanta gente experimenta a diario. Madre mía. Vale, entiendo el mecanismo en el cerebro. Tenemos al boro actuando como ese estabilizador de las membranas neuronales, la gota de aceite que calma el motor. Sí. Pero si este mineral es tan crucial para el cableado eléctrico, ¿qué papel juega en la estructura dura? Porque, a ver, los textos dedican una parte enorme a hablar de los huesos, y aquí es donde parece que los minerales nunca trabajan solos. Así es. Y aquí entramos en la sinergia estructural, que es donde el boro realmente demuestra por qué los textos lo denominan un arquitecto maestro. Arquitecto maestro, me encanta el término. Es que lo es. La investigación documentada detalla una capacidad fundamental y es que el boro reduce drásticamente la excreción urinaria del calcio y del magnesio. O sea, frena la pérdida de estos minerales a través de la orina. Exactamente. Para ponerlo en perspectiva, cuando alguien sufre de osteopenia o de osteoporosis grave, en los protocolos convencionales suelen recomendar la ingesta de dosis altísimas de macrominerales. Sí, lo típico, tómate tu pastilla de calcio gigante. Claro, hablamos de 1000 a 1800 miligramos al día de calcio y de 400 a 500 miligramos de magnesio. A ver si lo estoy entendiendo bien con otra imagen mental. ¿Significa esto que el boro actúa como el portero corpulento de una discoteca súper exclusiva? A ver, explícate. O sea, alguien puede ingerir todo el calcio y el magnesio del mundo, beber litros de leche, tomar suplementos enormes. Pero si no está el boro en la puerta con la lista de invitados, estos minerales VIP simplemente entran al cuerpo, dan una vuelta por el torrente sanguíneo, ven que no pueden entrar al hueso y se escapan por la orina. Esa es exactamente la dinámica que describen los documentos. Es el portero que asegura que el calcio y el magnesio no solo entren, sino que se queden y hagan su trabajo en la matriz ósea. ¡Qué locura! Y a nivel fisiológico, el mecanismo propuesto es fascinante. El boro interactúa con la vitamina D y con ciertas enzimas en los riñones. Lo que hace es enviar una señal bioquímica al sistema renal que dice, oye, no filtres este calcio hacia la orina, reabsórbelo y mándalo de vuelta al torrente sanguíneo porque lo necesitamos para la estructura. Vale, pero me cuesta creer esto, la verdad. Me genera cierta fricción. ¿Por qué? Porque si el boro es un elemento tan absolutamente crítico para evitar la osteoporosis y retener el calcio, ¿por qué los médicos recetan suplementos de calcio masivos, pero rara vez mencionan el boro en la misma frase? O sea, ¿qué estamos ignorando aquí, según esta literatura? Pues lo que plantea el autor de los textos es que la medicina occidental ha estado históricamente muy enfocada en los macronutrientes y los macrominerales, porque, bueno, son los componentes principales y los más evidentes, ¿sabes? Claro, el hueso es calcio, pues damos calcio. Eso es. El hueso está hecho mayoritariamente de calcio y fósforo. Por tanto, la lógica simplista dicta dar más calcio. Sin embargo, inundar el sistema con calcio sin los cofactores que lo retienen y lo guían, como el boro o el silicio, es como echar agua en un cubo agujereado. Y el agua se pierde entera. Peor aún, los documentos advierten que ese calcio libre que no logra fijarse en el hueso puede terminar calcificando tejidos blandos o arterias. ¡Ostras! Claro, el calcio se acumula donde no debe. Piedras en el riñón, arterias duras. Exacto. Por eso las terapias de remineralización están incompletas si no contemplan el papel retenedor de estos oligoelementos. Eso es un cambio de perspectiva brutal, la verdad. Dejamos de pensar obsesivamente en cuánto calcio entra para empezar a medir cuánto calcio realmente se retiene. Esa es la clave. La retención. Ahora, si el boro está bloqueando la salida de minerales y cambiando la forma en que los riñones procesan el calcio, el cuerpo orquesta esto a un nivel más profundo. ¿A qué te refieres? Me refiero a si hay alguna hormona que esté dirigiendo esta sinfonía de retención ósea, porque el texto da un salto hacia la endocrinología que me dejó bastante impresionado. ¿Ah, sí? Has tocado el punto exacto de transición. El bloqueo de la excreción de minerales no ocurre en un vacío. Está intrínsecamente ligado a la química hormonal. Cuéntame más sobre eso. Y este es, de hecho, uno de los datos más sorprendentes que revelan las fuentes. El boro tiene un impacto directo, comprobable y medible en el aumento de las tasas sanguíneas de las hormonas sexuales. Vale, hormonas sexuales. ¿De cuáles hablamos? Específicamente, los textos detallan aumentos significativos del estradiol en las mujeres y de la testosterona en los hombres tras la corrección de una carencia de boro. Pero, a ver, un momento. Vamos a analizar las implicaciones reales de esto.
¿Cómo hace un simple mineral microscópico extraído de la Tierra para elevar algo tan complejo como la testosterona o el estradiol de la nada? Tiene que haber un mecanismo de acción detrás. Y lo hay, claro que lo hay. El boro no crea la hormona de la nada, no es magia, sino que optimiza cómo el cuerpo la maneja. Vale. Los documentos explican que el boro influye en la tasa de degradación de estas hormonas. En el caso de las hormonas sexuales, existe una proteína llamada globulina fijadora de hormonas sexuales, o SHBG por sus siglas en inglés. SHBG, vale, me suena. Pues esta proteína se une a la testosterona y al estradiol en la sangre y, digamos, los inactiva. Los deja inutilizables. Ah, o sea, lo secuestra, básicamente. Exactamente, los secuestra. Lo que hace el boro, según la investigación, es disminuir los niveles de esta proteína fijadora, lo que resulta en una mayor cantidad de testosterona libre y estradiol libre circulando por el cuerpo, listos para ser utilizados por las células. Qué interesante. Y además, prolonga la vida media de estas hormonas, retrasando su destrucción en el hígado. Claro, entonces es un optimizador de recursos. No fabrica más, sino que evita que se pierdan. Efectivamente, evita el despilfarro. Si el boro logra elevar los niveles de testosterona libre y estradiol simplemente evitando que se degraden tan rápido, ¿no convierte esto a este elemento en una herramienta nutricional, vamos, de primer nivel para etapas de transición vital? Sin lugar a dudas. Porque pensemos en la menopausia, la andropausia o en esas caídas inexplicables de la libido y de la energía general que mucha gente asume simplemente como, bueno, cosas de hacerse mayor. Claro, esa es la conclusión a la que llega el análisis de los textos. Si miramos la imagen completa, todo encaja biológicamente. La literatura médica refleja que la disminución de las hormonas sexuales acelera de forma dramática la descalcificación de los huesos y la pérdida de masa muscular. Claro, el estrógeno y la testosterona protegen el hueso. Eso es. Entonces, el boro actúa en un doble frente para favorecer la longevidad. Por un lado, como discutimos antes, cierra la puerta de salida al calcio a nivel renal. Pero por otro, revitaliza el perfil hormonal, elevando el estradiol y la testosterona libre, que son hormonas que por sí mismas actúan como escudos protectores del hueso y, bueno, como potenciadores de la vitalidad en general. O sea, es como si el cuerpo tuviera su propio sistema de retroalimentación de rejuvenecimiento. Y el boro funcionará como el interruptor de encendido que permite que el circuito se cierre y funcione. Es una forma muy visual de verlo, sí. Sabiendo todo esto, conociendo estos beneficios que van desde calmar la ansiedad neuronal hasta fortificar el esqueleto y reactivar las hormonas sexuales, la pregunta lógica e inmediata que surge al leer esto es, a ver, de acuerdo, visto lo visto, quiero llenar mis depósitos de boro. Lógico, todos queremos. ¿Cómo obtenemos este elemento y, sobre todo, en qué cantidades exactas deberíamos consumirlo? Pues aquí es donde la ciencia nutricional se separa un poco de las matemáticas simples de los prospectos de farmacia. Al abordar la obtención del boro, las fuentes señalan claramente que las principales fuentes dietéticas son el mundo vegetal. Vegetales, vale. Hablamos de frutas, verduras. Sí, frutas crudas, verduras de hoja verde, frutos secos y legumbres. De hecho, el texto establece de forma súper categórica que la carencia clínica de boro es casi siempre el resultado directo de una alimentación deficiente en estos alimentos vivos. Vale, ¿y qué hay de la dosis? Porque supongo que dirán cuántos miligramos hay que tomar. Pues ahora viene lo fascinante, porque los documentos no prescriben una cantidad universal. O sea, no dan una cifra mágica en miligramos igual para todo el mundo. Nada de tome usted una pastilla de 3 miligramos cada mañana y nos olvidamos del asunto. Exacto, nada de café para todos. Vuelven al concepto central que mencionamos al principio de este análisis profundo, ¿te acuerdas? La individualidad bioquímica. Exactamente. Se rigen por el principio de la necesidad individual óptima. Dado que la variación metabólica entre individuos es enorme y que el estrés o la actividad física consumen minerales a distinto ritmo, la cantidad óptima solo se puede determinar verdaderamente a través de análisis de sangre precisos. Vale, análisis personalizados. Sí, y por supuesto manteniendo como base innegociable un consumo muy alto y variado de vegetales. Pero claro, aquí es donde las propias fuentes levantan una bandera roja monumental sobre el sistema alimentario actual. Y aquí es donde el escepticismo, mi escepticismo, entra en juego. A ver, cuéntame esa duda. Porque los textos lanzan una advertencia bastante severa sobre la agricultura moderna. Nos dicen que la industrialización ha empobrecido los suelos de cultivo. Entonces, si la tierra en la que crecen nuestras frutas y verduras ya no tiene los minerales que tenía hace 50 años, ¿sigue siendo suficiente el consejo clásico de comerse una manzana al día? Esa es una pregunta súper válida.
¿O es exactamente aquí donde los análisis clínicos y la suplementación se vuelven algo innegociable? Pues esa es posiblemente la pregunta más crítica y perturbadora que plantean estos documentos. El escepticismo está totalmente validado por los datos expuestos. ¿Qué dicen los datos exactamente? Las fuentes citan estudios que indican que el empobrecimiento de los suelos debido a las prácticas agrícolas intensivas ha provocado hasta un 68% de pérdida de minerales en ciertas tierras de cultivo, desde la década de los 70. Pero un 68%. Sí, un 68%. Estas prácticas agrícolas priorizan el volumen y usan fertilizantes de nitrógeno, fósforo y potasio, pero ignoran completamente los oligoelementos. ¡Wow! A ver, para procesar esto, un 68% menos de minerales en el suelo significa, por pura lógica biológica, que la planta simplemente no tiene de dónde absorber el boro. Claro. O sea, la planta no es un alquimista, no puede crear un mineral de la nada si la tierra está vacía. Exactamente. La planta absorbe lo que hay en el sustrato. Puede crecer porque tiene agua, tiene luz y tiene abonos básicos, pero nutricionalmente es un recipiente semivacío. Un cascarón bonito, pero hueco por dentro. Exactamente. Carece de boro. Y el ser humano que lo consume creyendo que está comiendo sano, pues acaba agotando sus propias reservas para intentar compensar. ¡Ostras! Esta cadena causal es lo que, según los textos, convierte a las carencias moderadas de elementos cruciales en casi una epidemia silenciosa en nuestra sociedad. Y esto explicaría por qué hay tantas personas frustradas que llevan una dieta impecable sobre el papel, que se comen todas sus ensaladas y sus frutas, pero siguen sintiéndose fatigadas, con el sistema nervioso al límite, o sufriendo de osteopenia prematura. Esa es la tesis central, efectivamente. Explica por qué ya no basta con comer de forma aparentemente saludable. Y esto justifica la postura del autor sobre la necesidad de los análisis clínicos preventivos de minerales. Claro, no podemos ir a ciegas. Ya no podemos adivinar nuestra salud ni confiar ciegamente en la tabla nutricional teórica de una manzana. Los textos sugieren que debemos medirla y requiere apoyarse en lo que denominan complementación ortomolecular. Que sería darle a la célula justo lo que pide, ¿no? Eso es, aportar las moléculas exactas que faltan en la dosis que requiere cada biología individual para restaurar ese equilibrio perdido por culpa de un entorno empobrecido. Es un análisis que te obliga a replantearte cada comida, la verdad. Creemos que estamos bien nutridos porque ingerimos volumen y calorías, pero en realidad podríamos estar literalmente hambrientos a nivel celular, hambrientos de densidad mineral. Una desnutrición moderna, fíjate. Pues sí. Bueno, vamos a intentar recapitular todo este viaje metabólico porque ha sido muy denso y lleno de mecanismos fascinantes. Vamos allá. Hemos descubierto que el boro actúa, por un lado, como ese portero estricto que retiene a los VIPs, es decir, al calcio y al magnesio en los riñones, evitando que se escapen por la orina y asegurando que lleguen al hueso. El arquitecto silencioso del esqueleto lo llamábamos. Exacto, el arquitecto. Además, hemos visto que opera como un estabilizador clave de las membranas neuronales frente a la ansiedad y la sobreexcitación nerviosa. Como la gota de aceite en el motor. Y coronando todo esto, hemos analizado cómo actúa como un potenciador de la longevidad al disminuir la degradación del estradiol y la testosterona libre, devolviendo ese impulso hormonal. Es una síntesis fantástica, de verdad. Y para cerrar la exploración de hoy, a mí me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión que surge de conectar todos los puntos de esta lectura. A ver, cuéntanos. Si hemos analizado cómo la agricultura moderna nos está robando este mineral específico, alterando nuestra química base, nuestra densidad ósea y nuestras hormonas, pues te hace preguntarte inevitablemente ¿cuántos otros oligoelementos ignorados y microscópicos hemos borrado inadvertidamente de nuestra dieta en el último medio siglo? Ostras, claro. Si falta el boro, faltarán muchos más. Y lo que es más provocativo aún, ¿podría ser esta pérdida de diversidad mineral en los suelos la pieza clave para entender la explosión de problemas autoinmunes, inflamatorios y de fatiga crónica que hoy la sociedad asume simplemente como enfermedades normales de la vida moderna? ¡Qué barbaridad! Es una pregunta que te deja mirando al techo de verdad. Da que pensar, desde luego. Te hace cuestionar si muchas de las epidemias modernas son enfermedades reales o simplemente son síntomas de un mundo que ha perdido su riqueza mineral básica en la Tierra. Completamente.
Pues ha sido una exploración verdaderamente reveladora de unos textos que, sin duda, invitan a investigar muchísimo más. Ha sido un placer llevar a cabo este análisis profundo y desgranar estos mecanismos biológicos. El placer es mío. Y para quienes nos acompañan, si esta información resulta valiosa, si ayuda a entender un poco mejor los cimientos invisibles pero fundamentales del metabolismo humano, os invitamos a que le deis me gusta a este vídeo y a que os suscribáis ahora mismo al canal Flexibilidad Metabólica. De esa manera podréis enteraros al instante de los nuevos vídeos y seguir descubriendo en este espacio los secretos mejor guardados para entender la salud óptima. ¡Hasta la próxima exploración!